En la astrología, Mercurio es el mensajero de los dioses que une los mundos, que transmite información de uno a otro y nos permite comprender e interpretar aquello que experimentamos. ¿Y qué ocurre? Que esto es lo que está sucediendo ahora cuando Mercurio se acerca al Sol, fuente de luz, conciencia y vitalidad. Esta pregunta adquiere una fuerza particular en estos días porque nos encontramos en un contexto del eclipse que vamos a estar teniendo el 27-28 de agosto, donde sale muy destacada la energía de Mercurio. Está junto con el Sol y además hay toda una serie de aspectos importantes que vamos a estar mostrando hoy y también les vamos a estar explicando qué es lo que sucede cuando Mercurio y el Sol se encuentran unidos, cómo se combinan estas dos energías y cómo ahora podemos prestarles atención y también sacarle provecho, por decirlo de alguna forma, para poder funcionar más con la energía mercurial, que es propiamente humana, la energía de la razón, del intelecto, del pensamiento y que nos puede traer oportunidades y también hay otras ciertas dificultades que tenemos que saber sortear. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, como estábamos diciendo recién, y va a ser más claro esto ahora, que pongamos la carta en pantalla de por qué elegimos este tema de Mercurio junto con el Sol, cómo funciona, tenemos aquí la carta de este eclipse que se va a estar dando. Empieza para Greenwich es el 28 de agosto, pero para América va a ser el 27. Exacto. 27 de la madrugada. Entonces tenemos que... Pueden observar, un eclipse se da cuando una luna llena, una luna nueva, se produce cerca del eje de los nodos. Los nodos son estos que están aquí. Uno es el azul y otro es el rojo. Tema que hablamos hace poco, hicimos un video dedicado a los nodos, así que ahora no vamos a extendernos en esta explicación. Pero cuando una lunación se da cerca de los nodos, se produce el eclipse. El eclipse que tuvimos el 12 de agosto, el 11 de agosto, fue cuando el Sol y la Luna estaban juntos, como podemos ver aquí, que fue justo en Leo. Al final del signo de Leo, Sol y Luna juntos en Leo, que ya estaban cerca de los nodos. Y ahora tenemos la luna llena, eso fue la luna nueva, cuando empieza todo este ciclo lunar, y ahora con la luna llena se produce nuevamente el siguiente eclipse de agosto, donde es distinto y es muy particular porque sale junto Mercurio, la luna en oposición al Sol, y además Mercurio va a estar también en oposición a la luna, y a su vez va a estar junto con el Sol. ¿Ven aquí que Mercurio y el Sol están en el mismo punto? Eso significa que están en conjunción. Cuando dos planetas están en conjunción, sus energías ya no funcionan por separadas, pasan a funcionar en conjunto. Entonces, hay planetas que al estar en conjunción combinan mejor. Y hay otros planetas que pueden presentar más desafíos a la hora de querer expresar lo positivo de esa combinación, ¿no? Claro, porque siempre una conjunción es como una fusión de energías, entonces hay que ver, bueno, qué tanto combinan esos elementos que se están fusionando, ¿no? Claro, es como en la cocina, hay elementos que combinan mejor y otros que combinan peor. El agua y el aceite no combinan. En cambio, si ponemos sal en agua, se diluye fácilmente. Seguro. Y se unen como una analogía, ¿no? Para entender esta fusión de las energías. Que elegimos este tema también de Mercurio porque como está destacado en el eclipse, y es parte de las energías que vamos a estar teniendo, después igual va a seguir en aspecto con el Sol, en este aspecto de conjunción que se le da distintos nombres y esto lo vamos a explicar hoy para que todos lo puedan entender y puedan conocer, bueno, cómo está funcionando ahora Mercurio, que nos afecta a todos, aunque nuestra carta natal esté en otra posición. Y además es muy importante porque Mercurio está en Virgo. Claro. También le dedicamos un video donde explicamos que hay signos donde un planeta se expresa con más fuerza y signos donde ese planeta tiene menos fuerza a la hora de expresar su naturaleza. Claro, hay todo un área de la astrología, bueno, que se llama el estudio de las astrodinas, que es la potencia astrológica, ¿no? Entonces ahí podemos ver realmente cuánta potencia tiene un planeta, según justamente lo que es todo el principio de las regencias, ¿sí? Sí, según en qué signo está, puede estar más potenciado o no. Mercurio en Virgo está muy potenciado. Pero bueno, yendo ahora a la explicación directa y un poco vamos a hablar, aunque hay un video que les recomendamos del eclipse, que siempre un eclipse es un momento importante y de hecho se habla mucho popularmente de esto porque viene desde la antigüedad,
Pero este es un eclipse de luna llena. Luna llena siempre es un momento de manifestación. ¿Manifestación de qué? De lo que comenzó en la luna nueva, donde se proyecta la figura de la luna en el cielo, vemos a la luna, se revela. En cambio, en la luna nueva, fíjense que si ven la imagen en una luna nueva no se ve la luna. Claro. Está tapada o se ve muy, 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 muy finita. Casi no se ve. Entonces, por eso en la luna llena la vemos bien redonda, bien visible, ¿no? ¿Y qué sucede cuando hay un eclipse? Podemos explicar un poco esto, que es un fenómeno astronómico y astrológico, Claro. que es una energía importante. ¿Qué sucede con la luna? ¿Cómo nos afecta en la Tierra? Justamente, ¿no? Es muy importante y por eso también los antiguos y antiguos astrólogos le prestaban mucha importancia porque tiene un efecto, digamos, muy contundente, podríamos decir, aquí en el planeta. Y eso es porque la luna, cuando se produce el fenómeno del eclipse, la luna queda temporalmente suspendida, podríamos decir, y entonces la energía solar entra directamente, sí, al planeta. Eso es importante porque la energía solar tiene una potencia extraordinaria y la luna viene a funcionar como una especie de filtro, ¿sí? Que filtra estas energías y aminora la intensidad de la potencia antes de entrar al planeta. Entonces es como una especie de matriz protectora, ¿sí? Claro. Un campo que así protege a la Tierra. Y cuando se produce el eclipse, entonces ese campo ya no está y entonces llegan las energías de forma mucho más directa, ¿no? Sí. Eso es importante porque cada vez que se produce un eclipse, este fenómeno ocurre. También hicimos muchos videos en el canal donde explicamos, bueno, es muy importante de dónde se da incluso la sombra del eclipse, donde va a haber más influencia, pero es un fenómeno que afecta a todos, ¿no? Tal cual. Y esto que decías vos de que la luna funciona como un filtro, ¿cómo lo podemos entender? La luna no es un planeta. En la astrología se le dice planeta para simplificar en el lenguaje astrológico, ¿no? Claro. Pero en realidad la luna es el satélite de la Tierra. Entonces, todas las energías que la Tierra recibe del resto de los planetas del sistema solar pasan primero por el filtro de la luna. Y este filtro, cuando se da un eclipse, queda anulado el filtro lunar. Entonces, todo el resto de energías que recibimos son más fuertes. Completamente. Y entre ellas, como decías vos recién, la del Sol. Más fuerte esta energía. Y también la de Mercurio. Va a ser porque, como decimos, en este eclipse está muy destacado, lo cual es importante prestarle atención. Y en particular, estábamos hablando al principio, y que es el tema principal del video de hoy, de la combinación Sol-Mercurio, cuando están en conjunción, cuando están unidos, ya sea en el cielo, en tránsito o en una carta natal. ¿Qué sucede? Toma distintos nombres. Cuando el Sol y Mercurio están en conjunción, se suele decir combusto. Combusto, exacto. Mercurio está combusto. ¿Y qué significa para aquellos que no conocen esto del lenguaje astrológico, que están empezando a conocer la astrología? Bueno, es un aspecto, ¿no? También es importante esto. Sí. Los aspectos astrológicos nos hablan de las relaciones que hay entre los planetas y en general se dividen en armónicos e inarmónicos, ¿no? Aspectos que son más fluidos, donde la energía fluye, o también aspectos que son más desafiantes, que implican una tensión o una fricción, ¿no? Y dentro de esos aspectos encontramos la conjunción, que es un aspecto donde se fusionan las energías y, como decíamos al principio del video, es muy importante ver, bueno, cuáles son las energías que se están fusionando para ver cómo va a resultar esa combinación, ¿no? Bueno, y esta idea de combusto, de cuando Mercurio y el Sol están juntos, se dice que Mercurio está combusto, que está quemado por el Sol. Claro. El Sol es muy fuerte, entonces quema la energía de Mercurio y de ahí que cuando se da una conjunción puede implicar de que cueste un poco más razonar, pensar con claridad. Claro, la función mercurial podemos pensar como si de repente abrimos los ojos después de estar mucho tiempo en una habitación oscura o miramos de frente al sol en un día de un sol pleno de mediodía y quedamos como medio ciegos, no podemos ver del todo claro. Y eso es un poco lo que sucede con la función mercurial cuando se encuentra combusta o en conjunción con el sol, queda un poco disminuida y un pensamiento capaz que no es tan claro, ¿sí? Esa capacidad de ser más objetivo o imparcial propio del pensamiento de la razón mercurial queda un poco opacada, ¿no? Sí, puede costar un poco más pensar con claridad. Exacto. Como siempre, y también puede dar un poco de falta de flexibilidad, que la persona sea más imparcial, que le cueste más ser objetiva, como una tendencia a ser más testarudo, más dogmático. Claro. Más parcial, ¿no? En la forma de pensar. Sí, tal cual, y poca receptividad mental. Ahora, hay algo particular y por supuesto que siempre hay que ver toda la carta natal. No hay que pensar que todas las personas que tengan Mercurio combusto con el Sol, junto con el Sol van a ser así o que uno necesariamente va a ser así. Siempre depende de toda la carta. Esto es una pequeña aclaración que tenemos que hacer.
Tiene que haber otras cosas que lo confirmen también. De hecho, encontramos cartas de grandes filósofos que también tenían esta configuración, esta Seguro. combinación de Mercurio y el Sol, y eran muy brillantes igual. Pero sí puede ser en uno un primer obstáculo, como algo a observar. Pero aparte de combusto, también hay otro nombre que se da, y es cuando esta conjunción, esta unión, es muy exacta. Ujú. Porque siempre hay un orbe, hay un rango de energía del aspecto. El orbe es de la conjunción es de 5 grados. Cuando el Sol está a 5 grados de Mercurio, empiezan a estar en aspecto. Cuando están a más de 5 grados, ya no se dice conjunción. Y si es menos, todavía están menos de 5. Ahora, fíjense en esta carta. No hay 5 grados de diferencia. ¿Por qué? No hay ni 5, ni 2, ni 3. Fíjense que el Sol está en 4 grados, 54 minutos, 7 segundos. Aquí siempre al costado del gráfico ponemos. Y Mercurio está en 5 grados, 20 segundos, 0 minutos. 22 segundos. 22 minutos, 0, 1 segundos. un segundo. Un segundo. ¿Cuál es la distancia? La distancia no llega a ser de 1 grado, es menos de 1 grado. Y esto es importante. Cuando se da esta conjunción exacta, que hay menos de 1 grado de orbe, cuando están aproximadamente a 30 minutos Sí, 30 minutos o menos, ¿no? o menos, ya no está combusto. Se dice Cassini. ¿Qué significa esto? Donde puede funcionar con mucha más claridad. Claro, completamente. Ya no está Mercurio quemado por el Sol, sino que puede permitir a la mente tener más claridad, ser más brillante, dejar ese lado menos objetivo del cual estábamos hablando, que puede ser un poco más limitado, y pasar más también a lo racional, a Por funcionar de supuesto, esa ¿no? forma. Hay cartas muy destacadas con esta posición. Por ejemplo, la carta de Kant tiene esta posición de Mercurio en Cassini y bueno, puede dar una mentalidad verdaderamente genial o un intelecto muy avanzado, ¿no? Obviamente siempre confirmando con el resto de la carta. Sí, ¿sí? sí. Pero bueno, es importante y es un dato astrológico que en general no se tiene en cuenta este otro nombre que recibe esta conjunción de Mercurio con el Sol. Sí, así que queríamos comentarlo para que lo sepan. Por supuesto que es algo más técnico, que ampliamos más en los cursos. Y ahora, ¿cómo podemos aprovechar este aspecto que se va a estar dando y también la conjunción con el Sol actualmente, que va a seguir estando? Que todo esto se da en el signo de Virgo, lo cual implica que es una energía muy mercurial, muy mental que sale marcada en este eclipse, que podemos aprovechar. Hicimos también un video el otro día de Mercurio en Virgo para estar funcionando más de forma más organizada, para funcionar más con el intelecto, para pensar con más claridad, ser más prácticos, energía de tierra. O sea, y es importante porque este eclipse combina la energía de Virgo, signo de tierra, con la energía de la luna en Piscis. No vamos a analizar a la carta del eclipse, como dijimos, ya le dedicamos otro video, pero sí les recomendamos que lo combinen con esto para tener muy en cuenta que marca la necesidad de un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque este eclipse, esta lunación, marca un cambio y con Mercurio, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar, dejar un pensamiento que puede ser más egoísta, más unilateral, muy parcial. Tener en cuenta igual, como es Virgo, los detalles, tener en cuenta las partes para después también poder ir a algo que tiene que ver mucho con la luna en Piscis, a un lado más compasivo, a tener en cuenta más a los otros. Pero sí, primero tenemos que ordenarnos y estar claros. Claro, completamente. Bueno, entonces por eso es importante, pues está muy destacada la posición de Mercurio en este eclipse. Como siempre es importante que vean dónde cae el eclipse en su carta, ¿no? Por eso nosotros también tenemos todo un servicio que brindamos, dando con el estudio del eclipse sobre la carta natal. Pero bueno, esto es, digamos, una guía y una orientación en grandes rasgos, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo van a estar Mercurio y el Sol en conjunción? O sea, va a seguir después, ya sale de Cassini, dura este día nada más, pero después siguen estando en aspecto, siguen yendo en conjunto hasta el 31 de agosto. Entonces, para observar de que sí, podemos ser menos objetivos, que nos cueste más, pero igual la energía de Virgo nos ayuda, Sí. nos puede traer un poco más a la Tierra. Sí va a haber otras dificultades, como siempre hay que tener en cuenta todos los aspectos que estamos teniendo, no enfocarnos nada más en el Sol y Mercurio porque están todos los planetas, como pueden ver aquí en el gráfico. Tenemos también que Mercurio, tanto Mercurio como el Sol,
están en una tensión con Urano, Sí. donde sí puede activar un poco ciertos conflictos, cierta rebeldía, el querer cambiar algo. Y como Ujú. Mercurio dice, bueno, hay que analizar bien qué es Sí. lo que conviene cambiar y qué es lo que conviene dejar. Claro, ahí Urano, digamos, precipita un poco el pensamiento, lo hace un poco, como agrega una cuota de energía que a veces se hace difícil de manejar, Puede ser ¿no? difícil de manejar y sí puede marcar como una necesidad de cambiar cómo evaluamos las cosas. Mm. Puede ser un cambio positivo. Sí. El aspecto de cuadratura no es negativo. No, y Urano muchas veces representa también procesos de liberación de algo, ¿no? Se Claro, libera de algo de forma contundente, como un shock que nos ayuda a liberarnos de algo, eso. ¿no? Pero hay que ver de no liberarnos de cualquier cosa porque sí. Exacto. Entonces, vendría a plantear cómo estamos evaluando las cosas y cambiar. Además, hay toda otra configuración de un iod muy importante en la cual está implicado Mercurio, Neptuno, Plutón, que es un iod. De nuevo, vayan al video del eclipse donde también aclaramos esto, pero están en aspecto Ujú. Plutón, Neptuno con el Sol y Mercurio. Así que Mercurio está con muchos aspectos, Sí. ¿no? Con todos los Ujú. transpersonales. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Les vamos a dejar la invitación a nuestro servicio de Eclipse que vos recién estás mencionando, también al curso de astrología. Y vamos a hablar después, cuando hablamos, un poco más prácticamente cómo aprovechar esta energía de Sol y Mercurio y también de las energías astrológicas, en particular para el día de mañana del movimiento de la Luna, además del eclipse que va a ser ya el final del día. Ujú. Bien. Bueno, ya regresamos. Comienza la temporada de eclipses y desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a conocer qué transformaciones traerán en tu vida según tu carta natal. Ofrecemos desde el Centro Astrológico Aztlán una consultoría astrológica para poder comprender estas energías tan especiales que se dan entre 4 y 6 veces al año. Particularmente vamos a analizar los eclipses próximos y cómo eso nos afecta según nuestra carta natal y astral, viendo las posibilidades que ofrece esta extraordinaria energía que se da siempre con el fenómeno de eclipses. Muy potente, mucho más potente que una lunación habitual, una luna nueva, una luna llena, y es muy importante tenerlo en cuenta para poder programarse adecuadamente con las actividades de la vida de todos los días. En este servicio especial recibirás una entrevista en vivo con cualquiera de nosotros, los astrólogos del canal, además de material escrito complementario. Abajo en la descripción encuentras el link directo o en el teléfono que ves en pantalla para contactarte con nosotros y poder solicitarlo. Te esperamos. Chau. Bien. Bien. Bueno, estamos de vuelta y vamos a comentar brevemente esto que decíamos, bueno, de cómo podemos aprovechar también, sintetizando un poco esta energía de Sol y Mercurio en Virgo para que podamos funcionar bien, aunque esté esta energía en combusto después, que si es un aspecto pasajero, ver qué sector activa de nuestra carta natal, según la casa en la que está, dice, bueno, hay que prestarle atención a esta área de nuestra vida, esto si tienen el dibujo de su carta o si se han hecho un estudio o si están cursando con nosotros también lo tienen, como que eso les puede aportar más información en lo personal. Pero después aparte pueden canalizar toda esta energía mercurial que va a estar, además el Sol también en Virgo es una energía mercurial más activada, mucha energía para actividades intelectuales, Ujú. para hacer cosas prácticas, para ordenarnos, para estructurarnos, para estudiar, o sea, actividades intelectuales entre ellas está estudiar, compartir con los otros también, porque Ujú. Mercurio es comunicarnos de una forma Claro, clara. intercambiar conocimientos, aprender Eso. algo nuevo, planificar cosas que queremos hacer a futuro, ¿no? Toda actividad Exactamente. mercurial. Para todo eso puede ser muy favorable, ¿no? O para, con este aspecto con Urano que salía, bueno, para ver qué hábitos tenemos que capaz tenemos que cambiar, Ujú. viéndolo de forma más imparcial, siendo más objetivos. Virgo puede hacer eso. Tiene esa capacidad de análisis, de discernimiento y nos pide que hagamos.
eso, ¿no? Sí, bueno, parte del proceso virginiano, digamos, es ese discernimiento que nos ayuda a ver realmente lo que tiene o lo que no tiene valor, por ejemplo, lo que tiene Sí. importancia. Y en este proceso, ¿no? En el sentido como de autoconocimiento, bueno, nos ayuda a ver, bueno, qué es ya lo obsoleto, que, como vos Sí. decías, ¿no? Lo que hay que dejar atrás. Y que si no lo hacemos, porque esto es como decimos, es lo que nos indican las energías que podemos hacer. Podemos aprovechar, ordenarnos, estudiar, pero tenemos que poner también voluntad para hacerlo. No es que simplemente porque esta energía se nos va a dar todo eso tan fácil. No, hay tensiones, pero podemos pasarla, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, hay energías que nos pueden ayudar a poder sobrepasar Sí, estos desafíos, ¿no? eso. ¿Qué? Desafíos positivos. Bueno, 26 de agosto, particularmente, esto es energías para el día de mañana, vamos a poner Sí. aquí, perdón, 27 de agosto. 27 de agosto y también vamos a compartir los horarios para América, ¿no? Sí, Como para que también los puedan ver las personas que están en América. Siempre les recomendamos que se fijen en su país exactamente el horario. Nosotros damos horarios aproximados para todo el continente americano. así es. ¿Sí? Bueno, esta carta que vamos a poner aquí en pantalla es, bueno, para la madrugada de Greenwich, recién a las 3 de la mañana, El que 27. aquí en América todavía es el día anterior. Vamos a tener a la luna en 21 grados de Acuario, la luna en un signo de aire. También hablamos un poco de la luna en Acuario en el video anterior que habíamos hecho. Sí. Pero después ya para las 9 de la mañana, como la luna se va moviendo muy rápido, porque es el segundero del zodíaco, se mueve muy rápido porque recorre entre 10 hasta 14, 15 grados por día. Así que vean la velocidad que tiene. Sí. Ya va a estar en 24 grados de Acuario para las 9 de la mañana de Greenwich. Aspectos en particular va a venir de una armonía con Venus, ¿no? Que se da muy a la madrugada de Greenwich, así que Sí, esto ya saliendo, era más del ¿no? día anterior. Exactamente, esa energía. Sí. Sí, no hay muchos aspectos destacados en estas primeras horas del día para Greenwich. Sí, Ya más no hay otros adelante sí se aspectos. va a dar algunos aspectos, bueno, con los nodos sobre todo, porque fíjense que la luna siempre para que se dé el eclipse, el fenómeno del eclipse, la luna tiene que Claro. estar cerca de los nodos, así que vamos a estar en un aspecto de conjunción, se va acercando a la conjunción exacta con el nodo norte y naturalmente siempre, como los nodos son un eje, una oposición, ¿no? Con el nodo sur, así que esto Claro. también va a ser muy importante, pero no siempre que la luna se acerque a los nodos va a ser eclipse, sí hay que ir viendo eso en el año. Sí. ¿Qué es una oposición? Es cuando están enfrentados. Entonces vemos que la luna ahí en esta imagen está junto con un nodo y con el otro está enfrentada. Pero esto es más exacto, como vemos aquí, para las 9 p.m. Ahí ya está en 1 grado de Piscis, cambia la energía. Terminamos el día, cambia la energía. ¿Cómo sería? La luna en Acuario busca compartir con otros ideas, conocimientos, compartir en grupos. Muy sociable. Muy claro, sociable, pero de forma más impersonal. completamente. Después cambia el tono emocional en este día cuando la luna ingresa en Piscis, porque la luna en Piscis es muy sensible. Piscis es un signo de agua, la luna está asociada al elemento agua, entonces nos puede ayudar para conectarnos más con nuestro mundo interior, para ir más hacia un estado más introspectivo, para estar más sensibles, para tener más en cuenta a los demás. Si no los vengo teniendo en cuenta, digo, bueno, la luna en Piscis me puede ayudar a entender que el otro también tiene problemas, Exactamente. a ponerme en el lugar del otro. A cuidar del otro, ver qué necesita. Tal ¿no? cual, sería, y ahí está con el nodo, asimilar esa energía positiva de Piscis, compasiva, receptiva, meditativa. Pero por otro lado, también hay que ver que eso no se vuelva en una autocompasión. Exactamente. Donde el otro lado de Piscis es la autocompasión, pobrecito de mí. Si tenemos más destacada esa energía, nos puede costar un poco más. También puede irse más hacia el mundo de las fantasías. Mucha fantasía, mucha hipersensibilidad también a las cosas que vamos experimentando en el día. Tal cual. Sobrepasados, digamos, por las emociones. Así que Sí, siempre porque el buscando... eclipse también. Exactamente, aumenta, ¿no? La Que el intensidad. eclipse es unas horas después de esta carta que estamos mostrando. Así que buscar el punto medio, ¿no? Con esa luna. Sí. Y después también, por otro lado, tenemos ya los horarios que siempre los ponemos aquí en pantalla, pero les recomendamos que ustedes después se fijen bien según su país cuál es el cambio horario para ir siguiendo el movimiento de la luna en particular, ¿no? Estos horarios de América. Esta carta era, como dijimos, para las 9 de la noche de Greenwich. Y después tenemos la carta del eclipse, que ya es las 4 de la mañana de Greenwich, que por ejemplo para Argentina es justo a las 12 de la noche.
Medianoche argentina. Medianoche Argentina. Ujú. Entonces, por eso decimos, en algunos países, por ejemplo, en México va a ser todavía el 27, en Estados Unidos todavía va a ser el 27. Decimos que el eclipse es el 27-28. Claro, depende de la diferencia horaria de esos países con Greenwich. Sí, se toma Greenwich porque es el meridiano patrón común. Sí. Bueno, llegamos hasta aquí con el video de hoy. Esperamos que les haya sido de ayuda para entender más cuáles son las energías que estamos teniendo ahora, cómo funcionamos con Mercurio, que Mercurio es un planeta muy importante para los humanos, planeta del intelecto, de la razón, de poder comprender. Tenemos la capacidad de entender las cosas, de estudiar astrología, de conocer más de nosotros mismos. Así que es una función psicológica a la cual hay que prestarle atención, ¿no? Exacto, por algo le llaman el mensajero de los dioses, porque nos Sí. puede conectar con algo mayor a nosotros Tal mismos cual. también. Como que es un conector entre los dos mundos. Ujú. Bueno, llegamos hasta aquí. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y les vamos a dejar la invitación a nuestro curso de astrología que vamos a estar comenzando, donde ustedes pueden obtener el dibujo, de regalo el dibujo de su carta natal para poder ir siguiendo también mejor los pronósticos que vamos haciendo. Empezamos por el alfabeto astrológico, no hace falta que tengan conocimientos previos para realizar el curso y después también vamos profundizando en muchos temas más avanzados. Así que para aquellos que tienen conocimientos también les va a servir este curso. Ujú. Les dejamos aquí la invitación y también van a encontrar abajo en el video, en la descripción, la información completa del curso, un link para escribirnos por WhatsApp y también, como siempre, nos pueden consultar por los servicios de consultorías astrológicas Sí. personalizadas que ofrecemos, carta natal, revolución Exactamente, solar. carta natal, revolución solar, nos pueden consultar y les vamos a brindar un informe escrito, también una entrevista en vivo por Zoom que realizamos para que puedan recibir una consulta muy completa sobre todos los aspectos de su carta natal, ¿sí? Bien, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chao. Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años, donde además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos.